Hay momentos en la vida donde sientes que todo se derrumba, donde el peso del mundo cae sobre tus hombros y no sabes cómo seguir adelante, donde las decisiones equivocadas del pasado te persiguen como sombras en la noche y el futuro se presenta como un abismo oscuro e incierto. Conozco ese sentimiento. He estado ahí, en ese lugar donde el silencio interno es tan ensordecedor que no puedes escuchar ni tu propia voz, donde buscas respuestas en todos lados y solo encuentras más preguntas, donde quisieras tener la fortaleza de un roble pero te sientes frágil como una hoja en el viento. Y es precisamente en ese punto, en ese momento de quiebre, donde algo extraordinario puede suceder, algo que cambiará para siempre la manera en que enfrentas la vida, en que procesas el dolor, en que transformas el sufrimiento en sabiduría. Hoy quiero compartir contigo 10 meditaciones que no son simples ejercicios mentales, sino verdaderas herramientas de transformación. 10 prácticas que han ayudado a incontables personas a levantarse cuando todo parecía perdido, a encontrar luz en la oscuridad más profunda, a descubrir que la resiliencia no es algo con lo que naces, sino algo que cultivas día a día, respiración a respiración, pensamiento a pensamiento. La primera meditación es la más difícil porque requiere que hagamos algo que va en contra de todo lo que nos han enseñado. Nos han dicho que debemos ser fuertes, que no debemos mostrar debilidad, que las lágrimas son señal de fragilidad. Pero la primera meditación consiste precisamente en abrazar nuestra vulnerabilidad. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y por primera vez en mucho tiempo, permítete sentir todo aquello que has estado evitando, ese dolor que has guardado en lo más profundo de tu ser, esa tristeza que has disfrazado con sonrisas falsas, ese miedo que has escondido detrás de una máscara de valentía. Respira profundo y dile a ese dolor, te veo. Dile a esa tristeza, te reconozco. Dile a ese miedo, eres parte de mí. Esta meditación no se trata de regodearse en el sufrimiento, sino de reconocer que la verdadera fortaleza comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Imagina que cada emoción difícil es como un niño pequeño que necesita ser abrazado, no rechazado. Cuando abrazas tu vulnerabilidad, algo mágico sucede. Descubres que eres mucho más fuerte de lo que creías, porque la verdadera debilidad no está en sentir, sino en negarnos el derecho de ser humanos. He visto personas que pasaron años construyendo murallas alrededor de su corazón, pensando que así se protegían, cuando en realidad solo se estaban aprisionando. Y el día que finalmente se permitieron llorar, se permitieron sentir, se permitieron ser vulnerables, fue el día en que comenzaron a sanar de verdad. La resiliencia no nace de la dureza, nace de la capacidad de doblarnos sin quebrarnos, de sentir sin destruirnos, de llorar sin ahogarnos. La segunda meditación te invita a viajar al centro de la tormenta. Cuando estamos atravesando dificultades, nuestro primer instinto es escapar, distraernos, hacer cualquier cosa para no estar presentes en nuestro propio dolor. Pero hay una verdad que he aprendido con los años. El único camino de salida es atravesar, no rodear. Esta meditación consiste en visualizar tu mayor problema actual como una tormenta. Cierra los ojos y obsérvala. Mira los relámpagos, escucha los truenos, siente el viento que azota. Pero ahora, en lugar de correr, camina hacia el centro de esa tormenta. Sí, hacia el centro, no lejos de ella, porque hay algo que pocos saben. En el centro de cada tormenta existe un lugar de calma absoluta. Los meteorólogos lo llaman el ojo del huracán. Es ese espacio donde, rodeado por el caos más absoluto, encuentras una paz inexplicable. Esa es la paradoja de la vida. La paz más profunda no se encuentra huyendo del caos, sino en el corazón mismo de él. Cuando meditas en el centro de tu tormenta, cuando te atreves a mirar de frente a aquello que más temes, descubres que eres capaz de mantener la calma incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. No se trata de negar la tormenta, sino de encontrar ese espacio interno donde ni siquiera la peor tempestad puede tocarte. He conocido personas que enfrentaron enfermedades terminales y encontraron en el centro de su tormenta una serenidad que muchos sanos nunca experimentan. He visto personas que perdieron todo materialmente y descubrieron una riqueza interior que jamás tuvieron cuando sus bolsillos estaban llenos. El centro de la tormenta te enseña que la resiliencia no es ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener tu esencia intacta sin importar cuán fuerte sople el viento. La tercera meditación es sobre el arte de soltar.
Llevamos tanto peso innecesario en nuestros hombros que nos hemos acostumbrado a caminar encorvados. Cargamos resentimientos de hace años, culpas que ya no nos pertenecen, expectativas que otros pusieron sobre nosotros y que nunca fueron nuestras. Esta meditación requiere que te sientes cómodamente y te imagines subiendo una montaña. Esa montaña representa tu vida, pero en tu espalda llevas una mochila enorme, pesadísima, llena de piedras. Cada piedra tiene un nombre. La piedra del rencor hacia quien te traicionó, la piedra de la vergüenza por ese error del pasado, la piedra de la ansiedad por el futuro incierto, la piedra de la necesidad de control, la piedra de las comparaciones con otros, la piedra de las palabras hirientes que nunca olvidaste, la piedra de los sueños que no se cumplieron de la manera que esperabas. Ahora, mientras subes esa montaña en tu meditación, detente, quítate la mochila, abre esa mochila y saca una piedra a la vez. Mírala, reconoce lo que representa, agradécele por las lecciones que te dio y déjala ir. Suéltala, observa cómo rueda montaña abajo hasta desaparecer. Hazlo con cada piedra, una por una, sin prisa. Este proceso puede tomarte días, semanas, meses, no importa. Lo importante es que cada vez que practicas esta meditación, sueltas algo más. Y cada vez que sueltas, caminas más ligero, respiras más fácil, sonríes con más genuinidad. La sabiduría está en comprender que no necesitas cargar con todo, que está bien dejar ir, que soltar no es rendirse, es liberarse. He visto cómo personas que pasaron décadas cargando el peso de una infancia difícil, finalmente soltaron ese peso y comenzaron a vivir por primera vez en su vida adulta. He visto cómo alguien que nunca pudo perdonar una traición finalmente soltó esa piedra y descubrió que el único prisionero de su rencor era él mismo. Soltar no significa olvidar, significa decidir que ya no permitirás que el pasado dicte tu presente. La cuarta meditación te conecta con el poder del silencio. Vivimos en un mundo de ruido constante. Ruido externo, notificaciones, televisión, conversaciones sin sentido, y ruido interno, preocupaciones, autocrítica, diálogos mentales que nunca terminan. Esta meditación es radical en su simplicidad. Dedica 10 minutos cada día a simplemente estar en silencio. No es silencio para pensar en tus problemas. No es silencio para planear tu día. Es silencio por el silencio mismo. Siéntate, respira y estate presente en el momento. Cuando lleguen los pensamientos, y llegarán como olas incesantes, no los persigas ni los rechaces. Solo obsérvalos pasar como nubes en el cielo. Tú eres el cielo, no las nubes. Los pensamientos van y vienen, pero tú permaneces. En ese silencio profundo, sin agenda, sin propósito más que estar, algo extraordinario comienza a revelarse. Empiezas a escuchar una voz que había sido ahogada por todo el ruido, tu propia sabiduría interior, esa voz que siempre supo que era lo correcto, pero que no podías escuchar entre tanto bullicio. Esa intuición que intentaba guiarte, pero que ignorabas porque estabas demasiado ocupado escuchando las opiniones de todos los demás. El silencio no es ausencia, es presencia plena. En el silencio encuentras respuestas que ningún libro puede darte. En el silencio descubres verdades que ningún maestro puede enseñarte, porque esas verdades ya están dentro de ti y solo necesitan espacio para emerger. He conocido ejecutivos que tomaban decisiones de millones de dólares, pero que nunca habían pasado 10 minutos en silencio consigo mismos. Cuando finalmente lo hicieron, descubrieron que habían estado corriendo en la dirección equivocada durante años. He conocido madres abrumadas que encontraron en 10 minutos de silencio diario más paz que en horas de terapia. El silencio es donde la resiliencia se recarga, donde la sabiduría se revela, donde tu verdadero yo espera pacientemente que finalmente le prestes atención. La quinta meditación es la práctica de la gratitud radical. Y cuando digo radical, lo digo en serio. No es simplemente agradecer por lo bueno que tienes en tu vida. Eso es gratitud superficial. La gratitud radical es agradecer por aquello que te partió en dos. Agradecer por la pérdida que pensaste que no superarías. Agradecer por la traición que te enseñó a confiar en ti mismo. Agradecer por el fracaso que te mostró un camino mejor. Agradecer por la enfermedad que te hizo valorar cada día sano. Esta meditación te pide que te sientes
y hagas una lista mental de las 3 cosas más difíciles que has vivido. Esas experiencias que quisieras borrar de tu historia. Y luego, una por una, encuentres algo, aunque sea pequeño, por lo que puedas agradecer en cada una de esas experiencias. No se trata de justificar el dolor o decir que estuvo bien. Se trata de reconocer que incluso en lo peor, algo creció, algo aprendiste, algo en ti se fortaleció. Cuando mi mundo se derrumbó hace años, cuando todo en lo que había trabajado se desmoronó como castillo de naipes, lo último que quería hacer era agradecer. Pero alguien me retó a buscar, aunque fuera una bendición en medio de la ruina, y la encontré, y luego otra, y luego otra. Y me di cuenta de que ese derrumbe había eliminado todo lo falso en mi vida para que finalmente pudiera construir algo verdadero. La gratitud radical no niega el dolor, lo transmuta, convierte el veneno en medicina, transforma la herida en sabiduría. Y lo más poderoso, cuando agradeces por tus pruebas más duras, les quitas el poder de seguirte lastimando. Ya no eres víctima de tu pasado, eres estudiante de él. La resiliencia no se construye agradeciendo solo cuando todo va bien. Se construye encontrando razones para agradecer incluso cuando todo va mal. Esa es la gratitud que cambia vidas. Esa es la gratitud que construye almas inquebrantables. La sexta meditación te invita a practicar la compasión contigo mismo. Somos nuestros peores críticos, nos hablamos a nosotros mismos de maneras en que nunca le hablaríamos a nuestro peor enemigo. Nos castigamos por errores del pasado. Nos juzgamos por no ser lo suficientemente buenos, rápidos, inteligentes, exitosos. Esta meditación consiste en que te imagines a ti mismo como un niño pequeño. Visualiza a ese niño que fuiste, con todos sus sueños intactos, con toda su inocencia preservada, con todo su potencial brillando. Ahora observa cómo ese niño creció y enfrentó desafíos. Míralo caer y levantarse. Míralo cometer errores. Míralo ser herido. Míralo hacer lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Y ahora, acércate a ese niño que en realidad eres tú hoy y abrázalo. Dile lo que necesitas escuchar. Dile que lo amas. Dile que está haciendo un buen trabajo. Dile que es suficiente tal como es. Dile que sus errores no lo definen. Dile que merece felicidad no por lo que ha logrado, sino simplemente por existir. Esta meditación puede hacerte llorar. Déjalo. Esas lágrimas son sanación. Porque muchos de nosotros nunca recibimos esa compasión cuando más la necesitábamos y ahora cargamos con una herida que solo nosotros podemos sanar. No puedes construir resiliencia sobre una base de autocastigo. No puedes desarrollar sabiduría si constantemente te estás saboteando. La compasión hacia ti mismo no es autocomplacencia, es reconocer tu humanidad, es darte el permiso de ser imperfecto, es tratarte con la misma bondad que le darías a un amigo querido. He visto cómo personas que se odiaban a sí mismas durante décadas finalmente practican esta meditación y comienzan un viaje de reconciliación con su propio ser. Y cuando te reconcilias contigo mismo, todo cambia. Tus relaciones mejoran porque ya no buscas en otros la validación que solo tú puedes darte. Tu trabajo mejora porque ya no estás paralizado por el miedo al fracaso. Tu paz mejora porque finalmente dejas de estar en guerra contigo mismo. La séptima meditación se enfoca en la impermanencia. Una de las mayores fuentes de sufrimiento es nuestra resistencia al cambio. Queremos que las cosas buenas duren para siempre y que las cosas malas terminen inmediatamente. Pero la vida es un río en constante movimiento. Nada permanece. Esta meditación te pide que visualices tu vida como las estaciones del año. ¿Ha habido primaveras en tu vida? ¿Momentos de florecimiento y nueva vida? ¿Ha habido veranos? ¿Épocas de plenitud y abundancia? ¿Ha habido otoños? ¿Tiempos donde tuviste que soltar lo viejo para hacer espacio a lo nuevo? ¿Y ha habido inviernos, periodos oscuros, donde parecía que nada crecería jamás? Pero aquí está la revelación. Después de cada invierno, siempre, sin excepción, viene otra primavera. Cuando estás en el invierno de tu vida, cuando todo parece muerto y congelado, es fácil olvidar que las estaciones cambian. Pero siempre lo hacen. Siempre. Esta meditación te enseña a aceptar la estación en la que estás sin resistirla. Si es invierno, abraza el invierno. Descansa, reflexiona, prepárate para lo que viene.
No desperdicies tu invierno lamentándote de que no es primavera. Cada estación tiene su propósito. El invierno no es castigo, es preparación. La sabiduría está en entender que tanto la alegría como el dolor son impermanentes. Cuando estés feliz, disfrútalo plenamente sabiendo que no durará para siempre. Y cuando estés sufriendo, resiste sabiendo que esto tampoco durará para siempre. La impermanencia puede ser aterradora cuando nos aferramos, pero se convierte en liberadora cuando la aceptamos. Ya no te aferras desesperadamente a lo bueno por miedo a perderlo porque sabes que todo es prestado, y ya no te hundes en la desesperación cuando llega lo malo porque sabes que esto también pasará. He visto personas pasar años atrapadas en el invierno de su vida porque se negaban a aceptar que era invierno. Querían forzar la primavera. Pero la naturaleza no puede ser forzada, solo puede ser honrada. Cuando honras tu invierno, cuando lo atraviesas con presencia y aceptación, la primavera llega naturalmente. La resiliencia es saber que puedes sobrevivir cualquier estación porque ninguna dura eternamente. La octava meditación trata sobre encontrar propósito en el dolor. Esta puede ser la más controversial porque vivimos en una cultura que ve el dolor como algo que debe ser eliminado inmediatamente. Pero hay un tipo de dolor que tiene un mensaje para ti. Un dolor que si lo escuchas puede redirigir tu vida hacia donde realmente necesitas ir. Esta meditación requiere que te preguntes, ¿qué está tratando de enseñarme este dolor? ¿Qué parte de mi vida necesita cambiar? ¿Qué verdad estoy evitando ver? No todo dolor tiene un propósito claro, pero mucho dolor es una señal de que algo está desalineado en nuestra vida. Es la manera en que el universo o Dios o tu sabiduría interior, dependiendo de tus creencias, te dice, esto no está funcionando, necesitas tomar otro camino. Siéntate con tu dolor. No para revolcarte en él, sino para entrevistarlo. Pregúntale, ¿por qué estás aquí? ¿Qué necesitas que yo entienda? Y luego escucha, realmente escucha. A veces el dolor está diciéndote que estás en una relación tóxica que necesitas dejar. A veces te está diciendo que estás en un trabajo que está matando tu espíritu. A veces te está diciendo que has estado ignorando tu salud. A veces te está diciendo que has perdido la conexión con lo que realmente importa. El dolor no es tu enemigo. Es un mensajero severo, sí, pero un mensajero al fin. Y cuando finalmente escuchas su mensaje y actúas en consecuencia, el dolor ha cumplido su propósito y puede irse. He conocido personas cuyo dolor físico desapareció cuando finalmente tuvieron el valor de hacer los cambios que sabían que necesitaban hacer. He conocido personas cuya ansiedad se disipó cuando dejaron de vivir la vida que otros esperaban de ellos y comenzaron a vivir su propia verdad. El propósito del dolor no es destruirte, es despertarte. Es sacudirte de tu complacencia, es forzarte a evolucionar. La sabiduría está en no desperdiciar tu dolor, está en usarlo como catalizador para la transformación que tu alma está pidiendo a gritos. La novena meditación es sobre cultivar la presencia plena en los pequeños momentos. Gran parte de nuestro sufrimiento viene de vivir en el pasado o en el futuro. Rumiamos sobre lo que ya pasó o nos angustiamos por lo que podría pasar, pero la vida solo existe en este momento. Ahora, esta meditación es práctica y se puede hacer en cualquier momento del día. Cuando estés lavando los platos, realmente lava los platos, siente el agua tibia en tus manos, observa las burbujas del jabón, escucha el sonido de la vajilla. Cuando estés caminando, realmente camina, siente tus pies tocando el suelo, nota el movimiento de tu cuerpo, observa lo que ves a tu alrededor sin juzgarlo. Cuando estés comiendo, realmente come, saborea cada bocado, nota las texturas, aprecia los sabores. Esta meditación de la presencia plena te ancla al momento presente, que es el único lugar donde realmente tienes poder. No puedes cambiar el pasado, no puedes controlar el futuro, pero puedes elegir cómo estar en este momento. Y cuando estás plenamente presente, algo milagroso sucede. Descubres que la mayoría de tus problemas son historias sobre el pasado o el futuro, no sobre lo que realmente está sucediendo ahora. Ahora mismo, mientras lees esto, probablemente estés bien. Probablemente tengas aire en tus pulmones. Probablemente tengas un lugar donde estar. Probablemente tengas algo que comer. Los problemas llegan cuando tu mente viaja al pasado a lamentarse o al futuro a preocuparse. Pero en este momento presente,
Ahora, ¿realmente hay un problema? La presencia plena construye resiliencia porque te entrena a lidiar con la realidad tal como es, no como temes que sea. Te entrena a responder en lugar de reaccionar. Te entrena a encontrar paz incluso en medio del caos porque reconoces que el caos está mayormente en tu mente, no en el momento presente. He visto personas con vidas objetivamente difíciles encontrar más paz que personas con vidas objetivamente fáciles, simplemente porque las primeras aprendieron a estar presentes, mientras que las segundas viven constantemente en sus miedos futuros. La sabiduría está en darte cuenta de que el ahora es todo lo que tienes y que cuando lo honras plenamente es más que suficiente. La 10ª y última meditación es sobre conectar con algo más grande que tú mismo. Llámalo Dios, universo, naturaleza, energía, como quieras llamarlo. La resiliencia más profunda y la sabiduría más verdadera vienen cuando reconocemos que no estamos solos en este viaje. Esta meditación te invita a sentir tu conexión con todo lo que existe. Cierra los ojos y visualiza que hay un hilo invisible que te conecta con cada ser humano en este planeta. Todos están luchando sus propias batallas. Todos están buscando las mismas cosas fundamentales: amor, aceptación, propósito, paz. Visualiza que hay un hilo que te conecta con la naturaleza, con los árboles que producen el oxígeno que respiras, con el sol que te da luz y calor, con la tierra que te sostiene. Visualiza que hay un hilo que te conecta con algo divino, algo sagrado, algo que es más sabio y más grande que tu mente limitada puede comprender. Y en esa visualización, siente que no estás solo. Nunca lo has estado. Incluso en tus momentos más oscuros estabas conectado. Incluso cuando sentías que nadie te entendía, eras parte de este tejido infinito de existencia. Esta meditación te da perspectiva. Tus problemas, por más grandes que parezcan, son una pequeña parte de una historia mucho más grande, y eso no los minimiza, pero los pone en contexto. Cuando te sientes conectado con algo más grande, tus cargas se vuelven más ligeras porque reconoces que no tienes que cargarlas solo. Puedes pedir ayuda, puedes recibir apoyo, puedes confiar en que hay una inteligencia mayor trabajando en tu favor, incluso cuando no puedes ver cómo. He visto ateos encontrar consuelo en sentirse parte de la naturaleza. He visto creyentes encontrar fortaleza en su fe. He visto agnósticos encontrar paz en reconocer el misterio. No importa cuál sea tu sistema de creencias, todos podemos beneficiarnos de sentirnos parte de algo más grande. La resiliencia individual es poderosa, pero la resiliencia que viene de saber que estás conectado con todo lo que existe es invencible. La sabiduría individual es valiosa, pero la sabiduría que fluye cuando te abres a algo más grande que tú mismo es transformadora. Estas 10 meditaciones no son solo ejercicios, son portales hacia una nueva manera de existir. Son puentes entre quien eres ahora y quien tienes el potencial de convertirte. No necesitas practicarlas todas a la vez. No necesitas ser perfecto en ninguna de ellas. Solo necesitas comenzar. Elegir una que resuene contigo en este momento y dedicarle tiempo. Tal vez hoy es el día para abrazar tu vulnerabilidad. Tal vez mañana es el momento de soltar una piedra de tu mochila. Tal vez la próxima semana estés listo para agradecer por algo que pensaste que nunca podrías agradecer. El camino hacia la resiliencia no es lineal. Habrá días donde te sientas invencible y días donde vuelvas a sentirte frágil. Habrá momentos de claridad absoluta y momentos de confusión total. Eso es parte del proceso. La sabiduría no es un destino al que llegas y luego permaneces ahí para siempre. Es un jardín que debes cultivar cada día. Algunas veces florecerá abundantemente, otras veces parecerá árido. Pero si sigues cultivando, si sigues regando, si sigues teniendo fe en el proceso, ese jardín siempre renacerá. Quiero que sepas algo importante. Tu dolor no ha sido en vano. Cada lágrima que has derramado ha regado semillas de sabiduría en tu interior. Cada vez que te levantaste después de caer, construiste músculos de resiliencia. Cada momento en que elegiste seguir adelante cuando querías rendirte, forjaste un espíritu que no puede ser quebrado por las circunstancias externas. No eres débil por haber sufrido. Eres fuerte porque sobreviviste. Y no solo sobreviviste, estás aquí
buscando crecer, buscando entender, buscando convertir tu experiencia en sabiduría. Eso te hace extraordinario. Eso te hace un guerrero, no del tipo que pelea batallas externas, sino del tipo más valiente, el que pelea batallas internas y se niega a ser derrotado por su propia oscuridad. Estas meditaciones son mis regalos para ti, pero también son tus herramientas. Son las llaves que pueden abrir puertas en tu interior que ni siquiera sabías que existían. Detrás de esas puertas hay versiones de ti mismo más fuertes, más sabias, más completas. Versiones que han integrado su dolor en lugar de huir de él. Versiones que han convertido sus heridas en sabiduría. Versiones que ya no necesitan que la vida sea perfecta para ser felices porque han encontrado una paz que no depende de las circunstancias externas. Cuando practiques la meditación de abrazar tu vulnerabilidad, puede que al principio sientas que te estás rompiendo, pero no es ruptura, es apertura. Como una semilla que debe romperse para que pueda germinar. Como un capullo que debe abrirse para que la mariposa pueda volar. Tu vulnerabilidad no es tu debilidad, es la puerta hacia tu autenticidad. Y en un mundo lleno de máscaras, tu autenticidad será tu mayor fortaleza. Cuando entres al centro de tu tormenta, cuando camines hacia aquello que más te aterroriza, descubrirás algo que cambiará todo. La mayoría de tus miedos son más aterradores en tu imaginación que en la realidad. El monstruo bajo la cama siempre es más grande cuando no te atreves a mirar. Pero cuando enciendes la luz y miras directamente, muchas veces descubres que no había ningún monstruo, solo sombras creadas por tu propia mente. Y en las ocasiones donde sí hay un desafío real, descubres que eres capaz de enfrentarlo, porque no hay tormenta en el mundo más poderosa que el espíritu humano decidido a sobrevivir. Cada vez que practiques soltar, cada vez que dejes caer una de esas piedras que has estado cargando, sentirás una ligereza que habías olvidado que era posible. Descubrirás músculos en tu espalda que estaban tan tensos que pensabas que era tu postura normal. Respirarás más profundo, dormirás mejor, sonreirás con más facilidad, porque soltar no es perder, es ganar espacio para lo que realmente importa. Es como limpiar un armario lleno de ropa que nunca usas para hacer espacio para lo que realmente quieres vestir. Soltar el pasado hace espacio para el presente, soltar las expectativas hace espacio para las sorpresas, soltar el control hace espacio para la magia. El silencio que cultivarás te revelará verdades que ningún ruido puede enseñarte. En ese silencio escucharás tu intuición, esa voz suave que siempre ha estado ahí pero que no podías escuchar entre tanto ruido mental. Esa intuición te guiará mejor que cualquier consejo externo porque conoce tu verdad más profunda, conoce tu camino único, conoce lo que tu alma necesita. Y cuando aprendes a escucharla, a confiar en ella, a seguirla, tu vida comienza a alinearse de maneras que nunca creíste posibles. La gratitud radical transformará tu relación con tu pasado. Ya no verás tu historia como una serie de tragedias que te marcaron, sino como una serie de lecciones que te prepararon. Cada cicatriz se convierte en una medalla, cada pérdida se convierte en una enseñanza, cada error se convierte en un escalón hacia tu mejor versión. Y cuando llegas a ese punto donde puedes agradecer incluso por lo peor que te pasó, te vuelves imparable. Porque si pudiste encontrar bendición en lo peor, entonces nada que venga puede destruirte. Ya has sobrevivido tu peor escenario. Todo lo demás es manejable. La compasión contigo mismo te liberará de la prisión más cruel, la del autojuicio. Durante años has sido tu propio carcelero, tu propio verdugo, tu propio crítico más severo. Pero el día que decides tratarte con bondad, el día que decides hablarte como le hablarías a alguien que amas, todo cambia. Tus errores dejan de definirte, tu pasado deja de perseguirte, tu imperfección deja de atormentarte. Y en esa liberación, en ese acto radical de autoaceptación, floreces de maneras que nunca pudiste cuando estabas constantemente podándote a ti mismo con críticas despiadadas. Entender la impermanencia te dará paz en medio del cambio. Ya no lucharás contra el flujo natural de la vida. Ya no gastarás energía tratando de congelar los buenos momentos o de acelerar los malos. Fluirás con las estaciones de tu vida, honrando cada una, extrayendo la belleza y la lección de cada una, y esa capacidad de fluir, esa aceptación de que todo es temporal, te hará flexible en lugar de rígido. Y en la vida, lo rígido se rompe, pero lo flexible se dobla y sobrevive.
Cuando encuentres propósito en tu dolor, cuando entiendas que incluso las experiencias más difíciles tenían algo que enseñarte, tu relación con el sufrimiento cambiará para siempre. Ya no lo verás como castigo, sino como maestro. Un maestro severo, sí, pero un maestro al fin. Y comenzarás a preguntarte ante cada dificultad, ¿qué estoy siendo invitado a aprender aquí? ¿Cómo puedo usar esto para crecer? Esa simple pregunta transforma la victimización en empoderamiento. Ya no eres alguien a quien le pasan cosas malas. Eres alguien que está siendo constantemente esculpido por la vida en su mejor versión. La presencia plena te anclará cuando todo a tu alrededor esté en caos. Cuando el mundo exterior sea impredecible y aterrador, tendrás un refugio interno en el momento presente. Ese refugio siempre está disponible. No necesitas ir a ningún lado. No necesitas esperar mejores circunstancias. Solo necesitas respirar y volver al ahora, una y otra vez. Y en ese ahora, en ese momento presente, encontrarás que tienes todo lo que necesitas para dar el siguiente paso. No necesitas ver el camino completo, solo necesitas ver el siguiente paso. Y ese está siempre disponible en el presente. Y finalmente, cuando te conectes con algo más grande que tú mismo, cuando sientas tu lugar en el tejido infinito de la existencia, encontrarás un tipo de paz que no depende de que tu vida sea perfecta, porque entenderás que eres parte de algo tan vasto, tan misterioso, tan sagrado, que tus problemas individuales, aunque sean reales y dolorosos, son solo una pequeña parte de una historia mucho más grande. Y esa perspectiva no minimiza tu dolor, pero lo contextualiza. Te recuerda que no estás solo. Te recuerda que hay fuerzas trabajando a tu favor que no puedes ver. Te recuerda que el final de tu historia aún no está escrito. Estas 10 meditaciones son un camino, no un destino. Un camino que ha sido recorrido por innumerables personas antes que tú, personas que también se sintieron rotas, que también dudaron, que también quisieron rendirse, pero que eligieron continuar, que eligieron practicar, que eligieron creer que eran capaces de más de lo que sus circunstancias sugerían. Y esa elección, esa práctica diaria, esa fe inquebrantable en su propia capacidad de transformación, los llevó a lugares que nunca imaginaron posibles, los convirtió en faros de luz para otros que caminan en la oscuridad, los transformó de víctimas en victoriosos, de quebrados en inquebrantables, de perdidos en encontrados. Tú tienes esa misma capacidad, esas mismas semillas de resiliencia y sabiduría están plantadas en tu interior. Han estado ahí todo el tiempo, esperando las condiciones correctas para germinar. Y estas meditaciones son el agua, el sol, el nutriente que esas semillas necesitan. No sucederá de la noche a la mañana. El crecimiento real nunca es instantáneo, pero sucederá. Si te comprometes, si practicas, si confías en el proceso, incluso cuando no veas resultados inmediatos, porque los cambios más profundos suceden en el invisible antes de manifestarse en lo visible. Las raíces crecen bajo tierra mucho antes de que veamos el brote emerger. Y tú estás desarrollando raíces profundas cada vez que practicas estas meditaciones, raíces que te sostendrán cuando vengan las tormentas futuras, porque vendrán. La vida es así, pero cuando vengan, ya no te encontrarán vulnerable e indefenso. Te encontrarán arraigado, centrado, consciente de tu propia fortaleza. Así que te invito a comenzar hoy, no mañana, no cuando te sientas más preparado, hoy, porque la preparación viene de la práctica, no antes de ella. Elige una de estas 10 meditaciones que más resuene con lo que estás viviendo ahora. Tal vez es el momento de abrazar tu vulnerabilidad. Tal vez es momento de entrar al centro de tu tormenta. Tal vez es momento de comenzar a soltar. Sea cual sea la meditación que elijas, dale al menos 10 minutos de tu día. 10 minutos no es mucho pedir por una transformación que puede cambiar el resto de tu vida. Y si al principio te sientes incómodo, si tu mente se resiste, si sientes que no estás haciendo bien, está bien. Eso es normal. Esa resistencia es precisamente la señal de que estás tocando algo importante, algo que necesita ser sanado. Continúa, persiste, confía. Los resultados llegarán no cuando los fuerces, sino cuando te rindas al proceso. Cuando dejes de tratar de controlar cómo debería sentirse o verse la meditación y simplemente la experimentes tal como es. En esa rendición, en esa aceptación, es donde sucede la verdadera transformación.
porque no transformamos aquello que resistimos, transformamos aquello que aceptamos. No sanamos lo que negamos, sanamos lo que iluminamos con nuestra conciencia. Y recuerda, en este viaje de cultivar resiliencia y sabiduría, no estás compitiendo con nadie más. No necesitas ser mejor que otros, solo necesitas ser mejor que quien eras ayer. Celebra cada pequeño progreso, cada momento donde elegiste la presencia sobre la distracción, cada vez que soltaste un poquito más, cada instante donde fuiste compasivo contigo mismo en lugar de crítico. Esas pequeñas victorias son las que construyen grandes transformaciones. Son los ladrillos con los que se construye un espíritu inquebrantable. Son las gotas que llenan el océano de tu sabiduría. Hay una fuerza en ti que es más grande que cualquier problema que enfrentes. Una luz que ninguna oscuridad puede extinguir permanentemente. Una capacidad de renovación que puede resurgir incluso de las cenizas más profundas. Estas meditaciones son simplemente herramientas para ayudarte a recordar esa fuerza, a conectar con esa luz, a activar esa capacidad, porque no te estoy dando algo que no tienes. Te estoy recordando lo que siempre ha estado ahí. La resiliencia no es algo que se adquiere de fuera, es algo que se descubre dentro. La sabiduría no es información acumulada, es la capacidad de ver la verdad que ya existe. Y tú tienes acceso a ambas, siempre lo has tenido. Solo necesitabas que alguien te recordara mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera. Solo necesitabas permiso para ser tu propio sanador. Solo necesitabas estas prácticas que te reconecten con tu propio poder. El camino no será siempre fácil. Habrá días donde querrás abandonar estas prácticas, donde te sentirás tonto sentado en silencio, donde pensarás que nada de esto funciona. Esos son los días más importantes. Esos son los días donde tu compromiso será probado. Porque cualquiera puede meditar cuando se siente bien. Cualquiera puede practicar la gratitud cuando la vida es abundante. Cualquiera puede ser compasivo consigo mismo cuando no hay errores recientes que lamentar. Pero el verdadero crecimiento sucede cuando practicas precisamente cuando no tienes ganas. Cuando eliges el silencio aun cuando tu mente está más ruidosa que nunca. Cuando agradeces aun cuando parece que no hay nada por lo que agradecer. Cuando te tratas con bondad aun cuando sientes que has fallado miserablemente. Esa es la práctica que transforma. Esa es la disciplina que construye carácter. Ese es el compromiso que separa a aquellos que solo desean cambiar de aquellos que realmente cambian. Y mientras avanzas en este camino, mientras practicas estas meditaciones, comenzarás a notar cambios sutiles, tal vez no dramáticos al principio, pero cambios al fin. Notarás que las cosas que antes te desestabilizaban ya no tienen el mismo poder sobre ti. Notarás que puedes mantener la calma en situaciones que antes te hubieran hecho explotar. Notarás que tu perspectiva sobre el pasado comienza a suavizarse. Notarás momentos de claridad donde antes solo había confusión. Notarás más compasión hacia ti mismo y hacia otros. Notarás gratitud surgiendo espontáneamente incluso en días difíciles. Estos cambios sutiles son las señales de que algo profundo está transformándose en tu interior. No los desestimes por ser pequeños. Las transformaciones más duraderas son las que suceden gradualmente, no las que suceden abruptamente. Y un día, tal vez meses o años desde ahora, mirarás atrás y apenas reconocerás a la persona que eras cuando comenzaste estas prácticas. Verás cuánto has crecido, cuánto has sanado, cuánta sabiduría has cultivado, cuánta resiliencia has desarrollado. Y te darás cuenta de que el dolor que pensaste que te destruiría, en realidad te transformó. Que las pruebas que pensaste que eran castigos eran preparación. Que los momentos en que te sentiste más roto eran los momentos en que estabas siendo reconstruido en una versión más fuerte, más sabia, más completa de ti mismo. Y en ese momento de reconocimiento, de gratitud profunda por el camino recorrido, entenderás que todo tuvo un propósito, que nada fue en vano, que cada lágrima regó el jardín de tu transformación, que cada momento de oscuridad hizo más brillante tu luz, que cada vez que elegiste continuar cuando querías rendirte, estabas escribiendo una historia de triunfo. Esta es tu invitación, tu llamado, tu oportunidad de convertir tu experiencia en sabiduría, tu dolor en propósito, tu fragilidad en fortaleza. Las 10 meditaciones están aquí esperándote. No son mágicas en sí mismas, pero se vuelven mágicas cuando las practicas con sinceridad, con constancia, con corazón abierto. Son semillas que plantarás en el jardín de tu ser.
Y como cualquier jardín, requerirá paciencia, atención, cuidado, pero también como cualquier jardín, un día florecerá con una belleza que ni siquiera puedes imaginar ahora, una belleza que será únicamente tuya porque nacerá de tu propia tierra, de tus propias semillas, de tu propio cuidado. Y cuando ese jardín florezca, cuando tu resiliencia sea inquebrantable y tu sabiduría sea profunda, no la guardarás solo para ti. Naturalmente, se derramará hacia otros. Tu luz iluminará el camino para aquellos que todavía caminan en la oscuridad. Tu historia inspirará a aquellos que todavía dudan de su capacidad de superación. Tu transformación será la prueba viviente de que es posible levantarse, sanar, crecer, florecer, sin importar cuán profundamente hayas caído. Y ese será tu regalo al mundo. No porque te lo hayas propuesto, sino porque es inevitable que una copa llena derrame su contenido, y tú te estás llenando. Con cada meditación, con cada práctica, con cada elección consciente de crecer en lugar de amargarte, de sanar en lugar de endurecerte, de abrirte en lugar de cerrarte, te estás llenando. Y pronto, muy pronto, comenzarás a derramar. Y ese derramamiento sanará no solo a ti, sino a todos aquellos afortunados de cruzarse en tu camino. ¿Sabes por qué Japón es una de las potencias mundiales y Latinoamérica sigue luchando por salir adelante? Porque un país que fue destruido completamente en la Segunda Guerra Mundial se levantó en menos de 50 años y nosotros llevamos 200 años de independencia y seguimos en crisis. Y antes de que me digas que es por dinero, por recursos naturales, por ayuda internacional, déjame detenerte, porque Japón no tiene petróleo, no tiene oro, no tiene las tierras fértiles que tenemos nosotros. Lo que tiene Japón es algo mucho más valioso, tiene una mentalidad diferente, tiene hábitos diferentes, tiene valores diferentes, y hoy voy a revelarte 3 cosas específicas que los japoneses hacen y los latinos no hacemos. Y te advierto, esto te va a incomodar, va a doler, porque te vas a dar cuenta de que muchos de nuestros problemas no son culpa del gobierno, no son culpa del sistema, son culpa nuestra, de nuestra mentalidad, de nuestros hábitos, de nosotros. Esta mañana te levantaste y tal vez llegaste tarde, tal vez le echaste la culpa al tráfico, tal vez le echaste la culpa al despertador, tal vez le echaste la culpa a tu pareja que no te despertó. Y esa es exactamente la mentalidad de la que voy a hablarte hoy, esa mentalidad de siempre echarle la culpa a algo externo, de siempre tener una excusa, de siempre justificar por qué no, porque esa es la diferencia número 1 entre un japonés y un latino. Y cuando entiendas esto, cuando de verdad lo entiendas, tu vida va a cambiar, porque vas a dejar de ser víctima y te vas a convertir en responsable. Y la responsabilidad es el primer paso hacia el progreso. Yo crecí entre 2 mundos. Mi padre es japonés, mi madre es colombiana. Viví en Japón, viví en Colombia y he dado conferencias en más de 18 países. Y te puedo decir con autoridad que hay diferencias culturales enormes, diferencias que determinan si un país progresa o se estanca, si una persona tiene éxito o fracasa, si una familia prospera o sobrevive. Y estas diferencias no son genéticas, no son de superioridad racial, son de mentalidad, son de educación, son de valores que se transmiten de generación en generación. Y la buena noticia es que se pueden aprender, se pueden adoptar, se pueden aplicar, pero primero tienes que estar dispuesto a ver la verdad, aunque duela. La primera cosa que los japoneses hacen y los latinos no es asumir responsabilidad total. Y cuando digo total, digo total. Los japoneses tienen un concepto que se llama jiko sekinin, responsabilidad personal. Y esto va más allá de admitir cuando te equivocas. Es asumir que tú eres responsable de tu vida, de tus resultados, de tu situación, no el gobierno, no tu jefe, no tus padres, no tu pareja, tú y solo tú. Y déjame darte un ejemplo concreto. En Japón, cuando un tren se retrasa 5 minutos, la compañía de trenes se disculpa públicamente, emiten un certificado de retraso que puedes llevar a tu trabajo o a tu escuela para justificar por qué llegaste tarde, y el conductor del tren, aunque no sea su culpa, aunque sea un problema técnico, se disculpa personalmente, hace una reverencia, asume la responsabilidad, porque en Japón, si algo sale mal bajo tu supervisión, es tu responsabilidad. No importa si tú no lo causaste directamente, estaba bajo tu cargo, es tu responsabilidad. Ahora comparemos con Latinoamérica. Aquí el bus llega tarde todos los días y nadie se disculpa. De hecho, si te quejas, el conductor te va a decir que es culpa del tráfico, que es culpa del gobierno que no arregla las calles, que es culpa de la gente que no sabe manejar. Siempre es culpa de alguien más. Nunca es su responsabilidad, y esa mentalidad de siempre tener una excusa, de siempre culpar a algo externo, es la que nos mantiene estancados.
es la que nos mantiene pobres, es la que nos mantiene en crisis permanente. Déjame contarte una historia. Hace unos años estaba dando una conferencia en Bogotá y un hombre de unos 45 años levantó la mano en la sección de preguntas. Me dijo: Kenji, todo lo que dices está muy bien, pero usted no entiende nuestra realidad. Nosotros vivimos en un país corrupto, con un gobierno ladrón, con un sistema injusto. ¿Cómo se supone que salgamos adelante en estas condiciones? Y toda la audiencia aplaudió, porque esa es la narrativa que nos gusta, la de la víctima, la de no es mi culpa. Y yo lo dejé hablar. Y cuando terminó, le hice una pregunta. Le dije: ¿usted llegó a tiempo a esta conferencia? Y él dijo que sí. Le dije: ¿usted cumple sus compromisos? Y él dudó, pero dijo que sí. Le dije: ¿usted paga sus deudas a tiempo? Y se quedó callado. Y le dije: entonces el problema no es solo el gobierno, el problema también eres tú. Porque si esperas que el gobierno sea responsable, pero tú no lo eres, si esperas que el sistema funcione pero tú no cumples tus compromisos, entonces eres parte del problema, no de la solución. Y la audiencia se quedó en silencio, porque nadie quiere escuchar eso. Nadie quiere que le digan que es parte del problema. Es más fácil culpar al gobierno, es más cómodo culpar al sistema, pero la verdad es que el cambio empieza en ti, no en el presidente, no en el alcalde, en ti. Y hasta que no asumas esa responsabilidad, nada va a cambiar, nada. En Japón hay un dicho que dice: el clavo que sobresale recibe el martillazo. Y aunque suena negativo, tiene un lado positivo. Significa que todos son responsables de mantener el orden, que no puedes sobresalir siendo irresponsable, porque la sociedad te va a corregir, te va a exigir que cumplas, que seas responsable, que contribuyas, y esa presión social, aunque incómoda, crea una cultura de responsabilidad, una cultura donde la gente cumple porque es lo correcto, no porque alguien los esté vigilando. Pero en Latinoamérica tenemos lo contrario, tenemos la cultura del vivo, del que se aprovecha, del que no paga impuestos y presume de eso, del que llega tarde y se ríe, del que no cumple y después pone excusas, y todos ríen, todos lo celebran, porque ser vivo es visto como algo positivo, pero no lo es. Ser vivo es ser irresponsable, es ser egoísta, es contribuir a la descomposición social, y después nos quejamos de que el país no funciona. Pero nosotros tampoco funcionamos. Entonces el primer paso para cambiar tu vida es asumir responsabilidad total. Y eso significa dejar de culpar, dejar de poner excusas, dejar de esperar que alguien más arregle tu vida, porque nadie más lo va a hacer, solo tú. Y cuando asumes esa responsabilidad, cuando de verdad la asumes, empiezas a tener control, empiezas a tener poder, porque ya no eres víctima de las circunstancias, eres el arquitecto de tu vida. La segunda cosa que los japoneses hacen y los latinos no, es respetar el tiempo. Y no hablo solo de puntualidad, hablo de entender que el tiempo es el recurso más valioso que existe, más valioso que el dinero, más valioso que el oro, porque el dinero puedes recuperarlo, el tiempo no. Una vez que se fue para siempre. Y los japoneses entienden esto profundamente, por eso cuidan el tiempo, el suyo y el de los demás. En Japón, si quedas de verte con alguien a las 3 de la tarde, llegas a las 2:50. Llegas 10 minutos antes, no llegas a las 3. Y definitivamente no llegas a las 3:20 diciendo: es que había tráfico. Porque en Japón, llegar tarde es una falta de respeto. Es decirle a la otra persona que su tiempo no vale, que tu tiempo es más importante que el de ellos. Y eso es inaceptable. Y esta cultura del respeto al tiempo está en todo. Los trenes llegan exacto a la hora programada, las reuniones empiezan a la hora exacta, las clases empiezan a la hora exacta, todo funciona como un reloj. Y eso crea eficiencia, crea productividad, crea confianza, porque sabes que puedes confiar en que las cosas van a pasar cuando se supone que deben pasar. Ahora compáralo con Latinoamérica. Aquí tenemos la famosa hora latina, que es una forma bonita de decir que todos llegamos tarde, quedamos a las 3, llegamos a las 4 y ni siquiera nos disculpamos. De hecho, si llegas a tiempo eres el raro, eres el exagerado, y si te enojas porque los demás llegan tarde, eres el amargado, porque aquí la impuntualidad es normal, es aceptada, es celebrada. ¿Y sabes qué mensaje envía eso? Envía el mensaje de que los compromisos no importan, que tu palabra no vale, que puedes decir una cosa y hacer otra, y esa mentalidad se extiende a todo, a los negocios, a las relaciones, a la vida, y por eso no progresamos, porque no cumplimos, porque no respetamos, porque el tiempo de los demás no nos importa. Déjame contarte otra historia.
esta es personal. Cuando yo llegué a Colombia, empecé a dar conferencias y en las primeras conferencias cometí el error de creer que iban a funcionar como en Japón. Programé una conferencia para las 7 de la noche. A las 7 en punto empecé. ¿Y sabes cuánta gente había? 5 personas. 5 de 200 que confirmaron. Y yo estaba confundido. Pensé que había pasado algo, que había un accidente, que había una emergencia. Pero no. A las 7:30 empezó a llegar la gente. A las 8 estaba el auditorio lleno y todos entrando como si nada, como si fuera normal llegar una hora tarde. Y yo estaba furioso, pero mi madre me dijo: Kenji, aquí es así. La gente no llega a la hora, llega cuando puede. Y si empiezas a la hora vas a estar hablando para las sillas. Entonces tienes que adaptarte. Y me tocó adaptarme. Ahora cuando programo una conferencia para las 7, sé que va a empezar a las 8. Y eso me frustra, porque estoy aceptando la mediocridad. Estoy aceptando que está bien llegar tarde. Pero si no lo acepto, no puedo trabajar aquí. Y esa es la realidad. Pero déjame decirte algo. Tú no tienes que vivir así. Tú puedes decidir ser diferente. Puedes decidir respetar el tiempo, el tuyo y el de los demás. Puedes decidir llegar a tiempo, cumplir tus compromisos, ser puntual. Y sí, al principio vas a ser el raro, vas a ser el exagerado, pero poco a poco la gente va a empezar a respetarte, porque van a saber que contigo no hay juegos, que si dices 3, es 3. Que tu palabra vale, y eso construye reputación, construye confianza, construye éxito. En Japón hay un concepto llamado mottainai, significa no desperdiciar, y aplica para todo. No desperdicies comida, no desperdicies recursos, no desperdicies oportunidades, y especialmente no desperdicies tiempo, porque el tiempo es vida, y desperdiciar tiempo es desperdiciar vida. Y cuando entiendes eso, cuando de verdad lo entiendes, cada minuto cuenta, cada hora importa, y no puedes darte el lujo de llegar tarde, de perder tiempo, de vivir sin urgencia. Entonces el segundo paso para transformar tu vida es respetar el tiempo. Llega 10 minutos antes a tus citas, cumple tus plazos, respeta los horarios y exige lo mismo de los demás, porque cuando respetas el tiempo, respetas la vida. Y cuando respetas la vida, construyes una vida que vale la pena vivir. La tercera cosa que los japoneses hacen y los latinos no es pensar a largo plazo. Y esta es tal vez la diferencia más importante. Los japoneses planifican décadas adelante, generaciones adelante. Piensan en el legado que van a dejar, en el país que van a construir para sus hijos y sus nietos. Por eso pueden hacer sacrificios hoy para beneficios futuros. Por eso pueden invertir en infraestructura que tomará 30 años en completarse. Por eso pueden plantar árboles bajo cuya sombra nunca se van a sentar. En Japón hay un proverbio que dice: los viejos plantan árboles cuya sombra nunca disfrutarán. Y eso es mentalidad de largo plazo. Es entender que lo que haces hoy afecta el mañana, que las decisiones que tomas ahora determinarán la vida de tus hijos, de tus nietos, de tu país, y que vale la pena sacrificarse hoy para que ellos tengan un mejor mañana. Pero en Latinoamérica pensamos diferente, pensamos a corto plazo, pensamos en el hoy, en el ahora, en la gratificación inmediata. Si tengo dinero hoy, lo gasto hoy. Si hay una oportunidad de tomar un atajo, lo tomo. Si puedo conseguir algo rápido, aunque no sea sostenible, lo hago. Porque el mañana es incierto, porque tal vez no llegue, porque hay que vivir el presente. Y esa mentalidad nos destruye, nos mantiene pobres, nos mantiene improvisando, nos mantiene apagando incendios en lugar de preveniéndolos, porque nunca planeamos, nunca ahorramos, nunca invertimos en el futuro, solo vivimos el día a día y después nos sorprendemos cuando llega una crisis y no estamos preparados, cuando llega una emergencia y no tenemos ahorros, cuando llega una oportunidad y no tenemos recursos. Déjame contarte una historia. Esta es de Medellín. Conocí a un hombre de unos 50 años. Me dijo: Kenji, toda mi vida trabajé duro, muy duro, pero nunca ahorré, nunca pensé en el futuro. Gastaba todo lo que ganaba y ahora estoy a 5 años de jubilarme y no tengo nada, nada. Y mis hijos me dicen que me van a cuidar, pero yo no quiero ser una carga. No quiero depender de ellos, pero no tengo opción, porque nunca planeé, nunca pensé en este día. Y le dije: esa es la diferencia entre pensar a corto plazo y pensar a largo plazo. El que piensa a corto plazo gasta todo hoy. El que piensa a largo plazo ahorra e invierte para mañana. El que piensa a corto plazo busca placer inmediato. El que piensa a largo plazo sacrifica hoy para prosperidad futura. Y los resultados son evidentes. Uno termina dependiendo, el otro termina siendo independiente. Y esto no aplica solo para dinero. Aplica para todo. Para educación, para salud, para relaciones. Los japoneses invierten en educación de calidad aunque sea costosa, porque entienden que la educación de hoy determina el ingreso de mañana. Invierten en salud preventiva aunque no estén enfermos, porque entienden que prevenir es más barato que curar. Invierten en sus relaciones aunque no vean beneficio inmediato, porque entienden que las relaciones sólidas son el mejor seguro para el futuro.
Pero nosotros hacemos lo contrario. No invertimos en educación porque es cara, pero gastamos en cosas innecesarias. No invertimos en salud hasta que estamos enfermos y entonces gastamos el triple. No invertimos en nuestras relaciones hasta que las perdemos y entonces tratamos de recuperarlas, pero es tarde, porque no pensamos a largo plazo, solo pensamos en hoy. En Japón hay empresas que tienen planes de 100 años, planes que no verán los ejecutivos actuales, planes que tal vez no vean ni sus hijos, pero los hacen de todos modos, porque entienden que construir algo duradero requiere visión de largo plazo, requiere sacrificio, requiere paciencia, y están dispuestos a hacerlo, porque no están construyendo solo para ellos, están construyendo para las generaciones futuras. Pero en Latinoamérica las empresas piensan en el trimestre, en el año, en el próximo balance, y los políticos piensan en las próximas elecciones, en los próximos 4 años, y las familias piensan en el próximo mes, en la próxima quincena, y esa falta de visión de largo plazo nos condena a repetirnos, a cometer los mismos errores, a nunca avanzar realmente. Hace unos meses estaba en una conferencia en Cali, y un joven de unos 25 años me preguntó: Kenji, ¿cómo puedo empezar a pensar a largo plazo si apenas me alcanza para hoy? Si apenas puedo pagar mis cuentas del mes, ¿cómo voy a pensar en 10 años? Y le dije, empiezas pequeño, muy pequeño, aunque sea 1,000 pesos al mes. Empiezan a ahorrar, aunque sea 1 hora a la semana. Empiezan a estudiar, aunque sea 10 páginas al día. Empieza a leer, porque no es la cantidad, es el hábito. Es entrenar tu mente para pensar más allá del hoy, para pensar en el mañana, para pensar en tu futuro. Y le dije algo más, le dije, el que piensa a corto plazo dice no tengo dinero para ahorrar, el que piensa a largo plazo dice no tengo dinero para no ahorrar, el que piensa a corto plazo dice no tengo tiempo para estudiar, el que piensa a largo plazo dice no tengo tiempo para no estudiar, porque entiende que el sacrificio de hoy es la inversión para mañana y que si no inviertes hoy, mañana vas a pagar el precio, con intereses. Entonces el tercer paso para transformar tu vida es empezar a pensar a largo plazo, y eso significa tomar decisiones basadas en dónde quieres estar en 5 años, en 10 años, en 20 años, no en dónde quieres estar mañana. Significa sacrificar el placer de hoy por la prosperidad de mañana. Significa plantar árboles bajo cuya sombra tal vez nunca te sientes, pero tus hijos sí, tus nietos sí, y ese es el legado, ese es el verdadero éxito. Y déjame ser claro, no estoy diciendo que los japoneses sean perfectos, no lo son. Tienen sus problemas, tienen su estrés, tienen su rigidez, pero tienen algo que nosotros necesitamos. Tienen responsabilidad, tienen respeto por el tiempo, tienen visión de largo plazo. Y esas 3 cosas son las que construyen naciones, las que construyen empresas, las que construyen familias, las que construyen vidas exitosas. Y la buena noticia es que tú puedes adoptarlas. No tienes que ser japonés, no tienes que mudarte a Japón, solo tienes que decidir que vas a ser diferente, que vas a asumir responsabilidad, que vas a respetar el tiempo, que vas a pensar a largo plazo. Y cuando hagas eso, cuando de verdad lo hagas, tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, y si suficientes personas lo hacen, nuestro país va a cambiar. Porque el problema de Latinoamérica no es falta de recursos, es falta de mentalidad. El problema no es el gobierno, somos nosotros. Y hasta que no lo aceptemos, hasta que no asumamos esa responsabilidad, nada va a cambiar. Vamos a seguir en crisis, vamos a seguir culpando a otros, vamos a seguir esperando que alguien más arregle lo que nosotros rompemos todos los días con nuestros hábitos, con nuestra irresponsabilidad, con nuestra falta de visión. Mi padre siempre me decía, Kenji, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, y estas 3 cosas son disciplina, no son genio, no son suerte, son hábitos, son decisiones, son valores, y cualquiera puede aprenderlos, cualquiera puede aplicarlos, incluyéndote a ti, pero tienes que decidirlo, tienes que comprometerte, tienes que actuar. Entonces te dejo con esto. A partir de hoy, empieza a vivir diferente. Asume responsabilidad total por tu vida. Deja de culpar, deja de poner excusas, deja de esperar que alguien más arregle tus problemas. Empieza a respetar el tiempo, llega temprano, cumple tus compromisos, valora cada minuto y empieza a pensar a largo plazo. Ahorra, invierte, planifica, sacrifica hoy para prosperar mañana y verás cómo tu vida se transforma, verás cómo empiezas a tener resultados diferentes porque estás haciendo cosas diferentes. Y no te compares con otros, no digas, es que aquí todos son así, porque tú no eres todos, tú eres tú. Y tú puedes decidir ser diferente, puedes decidir ser la excepción, puedes decidir ser el ejemplo. Y tal vez al principio te vean raro, te critiquen, te llamen exagerado, pero con el tiempo cuando vean tus resultados, cuando vean tu progreso, cuando vean tu éxito, van a empezar a preguntarse
preguntarte cómo lo hiciste, y ahí es cuando les compartes estas tres cosas, estas tres diferencias, estas tres claves. Amigos, si este mensaje te sacudió, quiero pedirte algo: suscríbete a este canal. No lo hagas por mí, hazlo por ti, porque necesitas recordatorios constantes de que puedes ser mejor, de que puedes vivir diferente, de que no tienes que ser como todos. El botón de me gusta es tu compromiso, es tu forma de decir: voy a asumir responsabilidad, voy a respetar el tiempo, voy a pensar a largo plazo, y ese compromiso siempre regresa multiplicado. Déjame un comentario contándome cuál de estas tres cosas te impactó más y cómo la vas a aplicar desde hoy, porque cuando lo escribes se vuelve real. Le estás diciendo al universo que entendiste el mensaje, y activa la campanita para que cada notificación sea tu recordatorio de que elegiste vivir diferente, pensar diferente, ser diferente. Esto no es para mí, esto es tu inversión en ti mismo, en la versión responsable, puntual, visionaria de ti. La vida es un juego con reglas, y una de las reglas más poderosas es esta: si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Si quieres vivir como los exitosos, tienes que pensar como los exitosos, y los exitosos asumen responsabilidad, respetan el tiempo, piensan a largo plazo. Estas son las tres diferencias, estas son las tres claves, estas son las tres cosas que separan el progreso del estancamiento, el éxito del fracaso, la prosperidad de la pobreza. Y ahora que las conoces, la pregunta es: ¿qué vas a hacer con esta información? ¿La vas a ignorar o la vas a aplicar? Tú decides. Te veo en el próximo video, y recuerda, no necesitas ser japonés para vivir con excelencia, solo necesitas decidirlo. Hace exactamente 1 año y 2 meses yo estaba en el peor momento de mi vida, financieramente quebrado, emocionalmente destruido, espiritualmente vacío, y una noche a las 3 de la mañana, incapaz de dormir por la ansiedad, me arrodillé en mi cuarto y le dije a Dios que no podía más, que necesitaba ayuda, que necesitaba un milagro, y en ese momento de desesperación total, algo pasó. No escuché una voz audible, no vi una visión, pero sentí algo, una claridad, una instrucción, y en mi mente aparecieron tres frases simples, y junto con ellas una instrucción clara. Repite estas 3 frases todos los días durante 40 días, en voz alta, con fe, y observa lo que pasa. Y yo no tenía nada que perder, estaba en el fondo, entonces decidí hacerlo. Decidí repetir esas 3 frases todos los días durante 40 días, y lo que pasó fue tan extraordinario, tan transformador, tan milagroso, que necesito compartirlo contigo. Porque desde que compartí estas frases en una conferencia hace 6 meses, más de 127,000 personas han empezado este desafío. Y los testimonios que he recibido son increíbles. Gente que consiguió trabajo después de meses de desempleo. Gente que sanó relaciones rotas. Gente que salió de deudas imposibles. Gente que encontró paz después de años de ansiedad. Y todo por repetir 3 frases simples durante 40 días. Ahora, antes de que pienses que esto es magia o pensamiento positivo barato, déjame explicarte algo. Esto no es ley de atracción, no es visualización, no es manifestación. Esto es algo mucho más profundo. Esto es programación espiritual, es alineación con verdades eternas. Es declaración de fe que mueve montañas, porque las palabras tienen poder. Poder creativo, poder transformador, poder milagroso. Y cuando declaras verdades de Dios sobre tu vida, cuando las repites con fe, cuando las haces parte de tu mente y tu corazón, algo cambia. No solo en tus circunstancias, en ti. Y cuando tú cambias, todo cambia. Entonces hoy voy a revelarte las 3 frases exactas que repetí durante 40 días. Las 3 frases que transformaron mi vida. Las 3 frases que más de 127,000 personas ya están usando. Y te voy a explicar exactamente cómo usarlas, cuándo decirlas, cómo declararlas, para que obtengas los mismos resultados. Pero necesito advertirte algo. Esto requiere fe, requiere consistencia, requiere disciplina. No puedes hacer esto 2 días y esperar milagros. No puedes hacerlo cuando te acuerdas. Tienes que comprometerte. 40 días, todos los días, sin excepción. Porque 40 días no es número arbitrario, es número bíblico, es tiempo de transformación, es periodo de prueba y preparación. Moisés estuvo 40 días en el monte, Jesús ayunó 40 días, los israelitas vagaron 40 años, 40 es el número de transformación completa, y necesitas los 40 días completos, no 35, no 38, 40 completos. Entonces, si no estás dispuesto a comprometerte, si no estás listo para hacerlo correctamente, no empieces. Porque empezar y abandonar es peor que no empezar. Pero si estás desesperado como yo estaba, si estás listo para un cambio real, si estás dispuesto a hacer lo que sea necesario, entonces esto es para ti y puede cambiar tu vida, como cambió la mía, como ha cambiado la de 127,000 personas y como va a cambiar la tuya si lo haces correctamente.
durante 40 días completos. La primera frase que tienes que repetir todos los días es esta: Dios está en control y todo obra para mi bien. Esta frase simple destruye la ansiedad, elimina el miedo, restaura la paz, porque cuando realmente crees que Dios está en control, cuando realmente confías que todo obra para tu bien, no puedes estar ansioso, no puedes tener miedo, no puedes estar en pánico, porque entiendes que hay un plan, que hay un propósito, que aunque no veas cómo, aunque no entiendas por qué, Dios está trabajando y todo, absolutamente todo, está obrando para tu bien. Incluso lo malo, incluso lo doloroso, incluso lo que parece destrucción, está trabajando para tu bien. Y cuando repites esta frase todos los días, cuando la declaras en voz alta, cuando la haces parte de tu mente, algo cambia, tu perspectiva cambia, tu respuesta a las circunstancias cambia, tu nivel de paz cambia, porque ya no estás intentando controlar todo, ya no estás cargando el peso, ya no estás peleando solo, estás confiando, estás soltando, estás descansando en el control de Dios, en su plan perfecto, en su amor incondicional. Yo repetí esta frase todos los días durante 40 días, en la mañana al despertar, durante el día cuando sentía ansiedad, en la noche antes de dormir. Dios está en control y todo obra para mi bien. Y lentamente, día tras día, la ansiedad comenzó a disolverse, el miedo comenzó a desaparecer y la paz comenzó a llenar mi corazón. No porque mis circunstancias cambiaron inmediatamente, sino porque yo cambié, mi perspectiva cambió, mi confianza cambió. Y con ese cambio interno, eventualmente las circunstancias externas comenzaron a cambiar también. Pero primero tuve que cambiar yo, y esta frase fue fundamental en ese cambio. Entonces esta es tu primera frase: Dios está en control y todo obra para mi bien. Repítela en voz alta, con fe, con convicción, como si fuera la verdad más real del universo, porque lo es. Dios está en control y todo, absolutamente todo, está obrando para tu bien, aunque no lo veas ahora, aunque no lo entiendas ahora. Confía y declara. La segunda frase que tienes que repetir todos los días es esta: soy bendecido, favorecido y prosperado por Dios. Esta frase destruye la mentalidad de víctima, elimina la mentalidad de pobreza, establece identidad correcta, porque no eres víctima, eres bendecido, no eres maldito, eres favorecido, no eres pobre, eres prosperado. Y cuando repites esta frase todos los días, cuando la declaras sobre tu vida, cuando la haces parte de tu identidad, algo poderoso pasa. Comienzas a verte diferente, comienzas a actuar diferente, comienzas a atraer diferente, porque tu identidad determina tu realidad. Si te ves como víctima, vivirás como víctima. Si te ves como bendecido, vivirás como bendecido. Si te ves como favorecido, vivirás como favorecido. Y esta frase establece tu identidad correcta, la identidad que Dios te dio, la identidad que es tu derecho como hijo de Dios. Y cuando vives desde esa identidad, todo cambia. Las oportunidades aparecen, las puertas se abren. La provisión llega, no por magia, sino porque cambiaste tu mentalidad, cambiaste tu identidad. Y con esa nueva identidad tomas decisiones diferentes, actúas diferente y produces resultados diferentes. Yo estaba quebrado cuando empecé a repetir esta frase, completamente quebrado. Y al principio se sentía como mentira, se sentía como negación, porque la realidad era que no tenía dinero, la realidad era que estaba en deuda, la realidad era que no había prosperidad visible. Pero seguí repitiéndola: soy bendecido, favorecido y prosperado por Dios. Todos los días, con fe. Y lentamente mi mentalidad comenzó a cambiar. Dejé de verme como víctima de circunstancias. Comencé a verme como bendecido esperando manifestación. Dejé de actuar desde escasez. Comencé a actuar desde abundancia. Y con ese cambio de mentalidad, con ese cambio de identidad, las cosas comenzaron a cambiar. Oportunidades que no veía antes aparecieron. Conexiones que necesitaba se manifestaron. Ideas que no tenía llegaron. Y en 6 meses, mi situación financiera era completamente diferente. No porque Dios me dio dinero del cielo, sino porque cambió mi mentalidad. Y con nueva mentalidad tomé nuevas decisiones. Y esas decisiones produjeron nuevos resultados. Entonces, esta es tu segunda frase: soy bendecido, favorecido y prosperado por Dios. Repítela. Aunque no lo sientas, aunque la realidad diga lo contrario, repítela con fe, porque no estás negando la realidad, estás declarando verdad superior, estás estableciendo identidad correcta, y desde esa identidad, la realidad va a cambiar. La tercera y última frase que tienes que repetir todos los días es esta:
Lo mejor de Dios está llegando a mi vida ahora. Esta frase destruye el desánimo, elimina la desesperanza, establece expectativa, porque cuando repites esta frase, cuando la declaras con fe, estás estableciendo expectativa de bien. Estás abriendo tu corazón a posibilidad. Estás preparándote para recibir. Y la expectativa es crítica, porque recibes lo que esperas. Si esperas mal, atraes mal. Si esperas bien, atraes bien. Si esperas lo mejor, recibes lo mejor. Y esta frase establece esa expectativa, lo mejor de Dios. No lo mediocre, no lo suficiente, lo mejor. Y no eventualmente. Ahora, está llegando ahora. Y cuando repites esto todos los días, algo en tu espíritu se activa. Comienzas a buscar lo bueno. Comienzas a notar oportunidades. Comienzas a estar alerta para bendiciones. Y lo que buscas, encuentras. Lo que esperas, recibes. Lo que declaras, manifiestas. Yo estaba desanimado cuando empecé este desafío. Completamente desanimado. Había intentado todo y nada funcionaba. Y honestamente no esperaba nada bueno. Esperaba más de lo mismo. Más lucha, más dolor, más decepción. Pero cuando empecé a repetir esta frase, cuando empecé a declarar que lo mejor estaba llegando, mi expectativa comenzó a cambiar. Comencé a buscar lo bueno, comencé a notar oportunidades, comencé a actuar con esperanza en lugar de desesperación. Y con esa nueva expectativa, con esa nueva esperanza, las cosas comenzaron a aparecer. Oportunidades que no había visto, conexiones que no había notado, posibilidades que no había considerado. Y en 40 días mi vida era diferente. No perfecta, pero diferente, mejor, encaminada, con momentum, con esperanza, con lo mejor llegando. Entonces esta es tu tercera frase. Lo mejor de Dios está llegando a mi vida ahora. Repítela, con expectativa, con fe, con esperanza. Porque lo mejor de Dios no está en el pasado, no está solo en el futuro, está llegando ahora. Y necesitas esperarlo, buscarlo, recibirlo. Estas son las tres frases. Dios está en control y todo obra para mi bien. Soy bendecido, favorecido y prosperado por Dios. Lo mejor de Dios está llegando a mi vida ahora. Tres frases simples, pero poderosas, transformadoras, milagrosas. Ahora déjame explicarte exactamente cómo usarlas, porque no es solo repetirlas sin pensar, es declararlas con intención, con fe, con convicción. Esto es lo que tienes que hacer todos los días durante 40 días. En la mañana, inmediatamente al despertar, antes de revisar tu celular, antes de hacer cualquier otra cosa, siéntate en tu cama y repite las tres frases, en voz alta, no en tu mente, en voz alta, porque hay poder en la palabra hablada, hay autoridad en la declaración audible. Entonces di cada frase 3 veces, con convicción, como si estuvieras declarando guerra contra tus circunstancias, como si estuvieras estableciendo verdad sobre mentiras, como si estuvieras ordenando tu día según el plan de Dios. Dios está en control y todo obra para mi bien. Dios está en control y todo obra para mi bien. Dios está en control y todo obra para mi bien. Soy bendecido, favorecido y prosperado por Dios. Soy bendecido, favorecido y prosperado por Dios. Soy bendecido, favorecido y prosperado por Dios. Lo mejor de Dios está llegando a mi vida ahora. Lo mejor de Dios está llegando a mi vida ahora. Lo mejor de Dios está llegando a mi vida ahora. 9 declaraciones totales. Toma menos de 2 minutos, pero establece tu día, programa tu mente, alinea tu espíritu. Después, durante el día, cada vez que sientas ansiedad, cada vez que sientas miedo, cada vez que sientas duda, repite las frases mentalmente. Úsalas como arma contra pensamientos negativos, como escudo contra ataques de desánimo, como recordatorio de verdad cuando la mentira grita. Y en la noche, antes de dormir, repite las 3 frases de nuevo, en voz alta, 3 veces cada una, para cerrar tu día con verdad, para programar tu subconsciente mientras duermes, para establecer expectativa para mañana. Esto es todo, simple, pero poderoso, y tienes que hacerlo 40 días completos, sin excepción. Si pierdes un día, empiezas de nuevo, desde día 1. Porque los 40 días completos son necesarios para romper mentalidades viejas, para establecer mentalidades nuevas, para ver transformación completa. Y sé que vas a tener dudas, sé que vas a tener días donde se siente tonto, donde se siente sin sentido, donde quieres abandonar, pero no lo hagas. Sigue, confía en el proceso, confía en el poder de las palabras, confía en la fidelidad de Dios, porque al final de 40 días vas a ser diferente, tu vida va a ser diferente. Y vas a agradecer haber persistido. Ahora déjame compartir algunos testimonios de las 127,000 personas que ya hicieron esto. Porque necesitas saber que funciona, que no es solo mi experiencia, sino experiencia de miles.
María de México escribió: estaba desempleada 6 meses. Empecé el desafío de 40 días. En el día 32 recibí una oferta de trabajo, mejor posición, mejor salario, que ni siquiera había aplicado. Me contactaron directamente. Esto es milagro. Carlos de Colombia escribió: mi matrimonio estaba acabado. Mi esposa quería divorcio. Empecé las 3 frases. No le dije nada, solo las repetí con fe. En 40 días algo cambió. En ella, en mí, en nosotros. Decidimos ir a terapia. Hoy estamos mejor que nunca. Dios restauró lo imposible. Ana de Argentina escribió: tenía ansiedad crónica, medicada durante años. Empecé este desafío. Al principio nada cambió, pero seguí, día tras día. En el día 40 me di cuenta, no había tomado medicamento en 2 semanas. No porque olvidé, sino porque no necesitaba. La ansiedad se fue, estoy libre. José de España escribió: estaba en deuda 30.000 euros, sin forma de pagar, desesperado. Empecé las frases. En 40 días recibí herencia inesperada de tío que no veía en años, exactamente 32.000 euros. Pagué toda la deuda y tengo para empezar negocio. Dios es real. Y hay miles más, miles de testimonios, de gente común, gente desesperada, gente sin opciones, que decidieron intentar, que completaron 40 días y vieron milagros, y tú puedes ser el siguiente testimonio. Puede ser la siguiente historia de transformación, puede ser la siguiente prueba de que Dios es fiel, pero solo si empiezas, solo si te comprometes, solo si completas los 40 días. Entonces hoy quiero invitarte a unirte a nosotros, a unirte a las 127.000 personas que ya están en este camino, a empezar tu desafío de 40 días, hoy, ahora. Y cuando lo hagas, cuando completes los 40 días, quiero que regreses, que dejes tu testimonio, que compartas tu historia, porque va a inspirar a otros, va a dar fe a otros, va a mostrar a otros que Dios es fiel, que estas frases funcionan, que la transformación es posible y juntos vamos a ser comunidad de fe, comunidad de transformación, comunidad de milagros. Entonces empieza hoy, repite las 3 frases. Dios está en control y todo obra para mi bien. Soy bendecido, favorecido y prosperado por Dios. Lo mejor de Dios está llegando a mi vida ahora. 40 días, sin excepción. Y observa lo que Dios hace, porque Él es fiel, siempre. Y si tú pones tu fe, Él pone su poder, y juntos crean milagros. Si este mensaje encendió fe en tu corazón, si estás listo para empezar tu desafío de 40 días, si quieres ser el testimonio número 127.001, necesito que hagas algo inmediatamente. Suscríbete a este canal como tu compromiso de completar los 40 días. Esta suscripción es tu declaración pública de que empiezas hoy, de que vas a completar el desafío, de que no te vas a rendir. Cada video será motivación durante tu viaje de 40 días. Cuando le das like a este video, hazlo como tu primer acto de fe. Ese like es tu forma de decir: yo creo, yo empiezo, yo completo. No es solo un botón. Es tu declaración de fe que mueve montañas, tu compromiso que atrae milagros. Déjame un comentario escribiendo: yo empiezo mi desafío de 40 días hoy y la fecha de hoy. Escríbelo porque cuando lo declaras públicamente te comprometes. Cuando lo escribes con fecha te responsabilizas. Cuando lo compartas, invitas testimonio. Escribe: yo empiezo mi desafío de 40 días hoy fecha y marca el inicio de tu transformación. Y activa la campanita porque voy a estar subiendo videos de motivación durante estos 40 días. Videos para los días difíciles, videos para cuando dudes, videos para mantenerte firme. Cada notificación será recordatorio de tu compromiso, de tu fe, de tu milagro que viene. Esto no es magia, esto es fe en acción. Esto no es pensamiento positivo, esto es declaración de verdades eternas. Esto no es juego, esto es guerra espiritual contra circunstancias que quieren destruirte. Y estas 3 frases son tus armas, tu escudo, tu victoria. Entonces úsalas 40 días, todos los días, sin excepción. Y cuando termines, cuando completes el desafío, regresa, deja tu testimonio, comparte tu historia porque va a inspirar a miles, va a dar fe a miles, va a mostrar a miles que Dios es fiel, que la transformación es posible, que los milagros son reales. Empiezas hoy, no mañana, hoy, porque cada día que esperas es un día más sin transformación, un día más en la misma situación, un día más sin el milagro que Dios tiene preparado. Entonces empieza, ahora, repite las 3 frases, con fe, con convicción, con expectativa, y prepárate, porque tu vida está por cambiar completamente, gloriosamente, milagrosamente, en 40 días.